se encuentra con nosotros, como les informamos y les anunciamos, Alberto Otárola, jefe de vida de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas. Alberto Otárola. Alberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el punto de partida es primero una encuesta, ¿no?, que apareció en los últimos días de Ipsos el fin de semana, donde en resumen pues el 70% de encuestados, o así se presentaba el titular, no considera que el Perú está en camino a ser un narcoestado. Luego la encuesta hace un desagregado tanto entre instituciones, ¿no?, como partidos políticos, ¿no?, donde pues los encuestados opinan qué tan infiltrados pues pueden estar por el narcotráfico. Y de otro lado, usted ha publicado un artículo pues en el cual niega esta premisa, ¿no?, con la argumentación por un lado de la erradicación del hectareaje de coca, ¿no?, y informes por supuesto pues de Naciones Unidas, de los propios organismos estadounidenses pues que dicen que por el lado pues de lo que se podría llamar un narcoestado, por ahí no va la cosa. Ahora, la preocupación existe, o sea, si bien pues de ninguna manera se puede hablar pues que oficialmente o desde la alta cúpula pues del poder político no se puede hablar pues de un contubernio con el narcotráfico, sin duda pues preocupa, ¿no? Finalmente somos pues de los principales exportadores de cocaína del mundo, y eso evidentemente pues habla pues de corrupción en distintas instancias, ¿no?, desde policía hasta Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Cómo observa usted eso? Mire, yo creo que este tema es de suma importancia para el país y debe ser entendido en su exacta dimensión. No tenemos que ir a otras experiencias ni muy lejos para entender qué cosa es un narcoestado en el país. Hace pocas décadas nosotros hemos visto qué es un narcoestado en el país. Es decir, cuando las más altas cúpulas de la decisión política de una nación están en contubernio con el narcotráfico. Capturo por acá, dejo que este pase, recibo tenemos plata. Una memoria muy frágil y la propia prensa a veces hace caso omiso a esa memoria. Un narcoestado es cuando el asesor de un presidente de la República tiene contactos y contratos de prestación de servicios con el cártel de Tijuana, con las mafias colombianas, cuando se mete coca en el avión presidencial para sacar. Eso es un narcoestado, ¿no? Entonces no tenemos que ir a otros países o muy atrás para saber qué cosa. A ese narcoestado es el que nunca debemos realizar en el país. Una aproximación a un problema también de presencia en narcotráfico en Perú es cuando de manera, digamos, bastante extraña se liberan a 5.300 o se pide la conmutación a 5.300 personas, de las cuales 3.200 son condenadas por tráfico ilícito de drogas. Entonces, o un narcoestado es tener a más de 170 altos oficiales de las Fuerzas Armadas procesados por narcotráfico, como sucedió en los años 97 y 98. Entonces, las cosas en su exacta dimensión. Técnicamente, lo repito, narcoestado es cuando el narcotráfico coopta los más altos niveles del gobierno, y cuando proyecta sus negocios hacia la orientación y hacia el blanqueo de dinero y hacia la llegada del narcotráfico por la ruta de protección e impunidad. Cosa que no sucede en el Perú, Enrique, y eso está totalmente demostrado. Y no lo digo yo, lo dicen 3 organizaciones o gobiernos que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú. En primer lugar, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas desde el año pasado ha reiterado que en el Perú, desde el gobierno del presidente Ollanta se ha producido un quiebre histórico, vale decir, un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico debido al enorme esfuerzo de la reducción, por ejemplo, del espacio cocalero. En el año 2011 encontramos más de 62.000 hectáreas de hoja de coca. Todo el país, un tercio del país, de la selva del país estaba invadido de coca. 62.000. Según Naciones Unidas, esto bajó a 49.000 durante el gobierno del presidente Humala. El próximo mes, los próximos 30 días, se va a llevar a cabo el nuevo informe de Naciones Unidas que mide el espacio cocalero de Perú, Bolivia y Colombia. Y estoy absolutamente seguro que esa medición va a seguir en la baja. ¿A dónde se han ido esos sectores? Porque siempre se decía pues que en el espacio andino finalmente la coca que se iba de un lado se iba para el otro. Bueno, Bolivia ha aumentado el hectareaje, Colombia ha aumentado el hectareaje. Según Naciones Unidas, el Perú es el país que más ha erradicado, 17%. Colombia erradicó durante esa misma medición 0% y Bolivia 9%. Eso lo dice Naciones Unidas. Pero el mismo tema del narcoestado, el gobierno de los Estados Unidos en un reciente informe ha reconocido los esfuerzos del presidente Ollanta
en la lucha contra el narcotráfico, en el liderazgo de vida en este proceso. Y finalmente la OEA, que es una instancia continental de especialización, tiene un área de especialización que se llama la CICAT, ha elegido al Perú como presidente a partir de noviembre del evento más importante de narcotráfico de este organismo a nivel continental. Entonces, este es un reconocimiento a los esfuerzos del gobierno presidente Humala, pero también es un respaldo a lo que realmente está sucediendo. Y digamos, para no pecar de triunfalistas, no digo que estemos en el mejor de los mundos, tampoco es un inmenso mérito decir que somos segundos o terceros, pero las cosas en su exacta dimensión. Ahora, claro, no hablamos de un narcoestado en el sentido, pues, que como usted dice, hablar de un narcoestado pues implica que la cúpula del poder esté totalmente pues comprometida con el narcotráfico, pero casos pues como los de Geraldo Oropesa, que pueden ser, digamos, finalmente mediáticos, pero son bastante simbólicos de lo que llega, ¿no?, a lo que llega el narcotráfico. Por un lado, la naturaleza del negocio pues no es la misma en México. En realidad ahí pues el narcoestado tiene mucho que ver también con una guerra entre cárteles, no absolutamente sanguinaria. Acá de alguna manera pareciera también que este negocio que existe y que oculta pues una economía negra, de alguna forma está, si se quiere, más organizada, ¿no? Es decir, no, como le digo, no está pues la competencia entre cárteles. Hemos visto el caso de este muchacho Oropesa, que en realidad lo que era un acopiador, ¿no? Y van trabajando. Evidentemente no hablamos de un narcoestado, pero sí de repente de un narco paraestado, de alguna manera una economía paralela. Pues, lo que existen, inmensa, ¿no?, son organizaciones de acopio y de salida y de tráfico de drogas, porque hay rutas, efectivamente, rutas que están que corren por los países andinos, y que a veces también nos olvidamos de los que están comprando estos productos, que no son peruanos. Claro. Es decir, y es por eso que estamos iniciando un proceso de diálogo, por ejemplo, con la Unión Europea, hasta este momento no veo que se preocupe mucho qué mafias están comprando en Europa esta coca. Porque sobre todo va hacia Europa la cocaína que sale del mundo, más que y hacia Estados Unidos. Existe el principio, no nos olvidemos, de corresponsabilidad en el proceso del fenómeno, el problema mundial de las drogas. ¿Qué significa esto? Que hay oferta porque hay demanda, ¿no es cierto? Entonces, y la demanda proviene de Estados Unidos y de Europa. Y este es un problema continental, es un problema mundial que está siendo enfrentado responsablemente por las Naciones Unidas y los gobiernos concernidos. El próximo año Naciones Unidas va a dedicarle una asamblea ordinaria al problema mundial de las drogas. Pero digamos... donde aparte incluso hasta la legalización está en debate, ¿no? O sea, eso es otro tema, el Perú no va por esa línea, ¿no? El Perú... Que no es el caso del presidente colombiano Juan Manuel Santos, que en su momento lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Veremos qué es lo que dicen sus próximos informes Naciones Unidas sobre estas decisiones. Estoy seguro que el Perú va a seguir ocupando el primer lugar en lo que respecta a los logros obtenidos en el combate contra el narcotráfico. Ahora, puertos. Hablaba usted pues precisamente de las rutas. El caso Oropesa de nuevo ha de alguna manera puesto el reflector sobre lo que ocurre pues en la corrupción, pues, ¿no?, en los puertos, que es por donde en realidad va la mayor parte de la droga. ¿Qué está preparando el gobierno? Es una de las rutas de salida de la droga, ¿no? La otra es, por ejemplo, el trapecio amazónico, donde hemos dado golpes contundentes, pero en fin, muy fuerte, en el tema sí muy fuerte, con liderazgo de vida, también, ¿no? De vida llevado 41 instituciones, pero en fin, el tema de los puertos, Enrique, yo quiero anunciar, comentar un trabajo que está siendo eficazmente liderado por Magali Silva, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, quien ha reunido a todas las instituciones del Estado competentes para este tema, y algo muy importante, ya vamos por la cuarta o quinta reunión con todos los gremios empresariales que tienen relación con la salida de los productos de Perú a través de los puertos y los aeropuertos. Puedo dar 5 medidas y decisiones que se han tomado, un adelanto que seguramente podrá ser comentada por las otras instituciones. Uno, el ministro Pérez Guadalupe ha anunciado que se van a colocar 200 policías a los puertos para controlar la llegada y salida, especialmente de los camiones de transporte. Se están colocando perros especializados en la detección de narcóticos. No entraban antes. No entraban, ahora van a entrar. Por cuestión del contrato de concesión, de alguna forma. Está la empresa concesionaria sentada en esta mesa, está brindando toda la colaboración. Se van a instalar más cámaras en estos puertos. De Vida va a iniciar una campaña de sensibilización a través de la publicidad de diversos spots televisivos sobre los peligros que conciernen el tráfico ilícito de drogas. Vamos a capacitar conjuntamente con ADEX a todos los miembros de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía en seguridad aduanera.
Y estas decisiones, Enrique, se llevan a cabo o se han tomado por la coordinación estrecha y precisa de estos organismos del Estado, la SUNAT, la Policía de Vida, con todos los gremios empresariales. Por eso que creo que son decisiones que van a surtir efecto inmediato, y esto gracias a la feliz iniciativa del MINCETUR, que en este caso está asumiendo un liderazgo importante. Cuénteme, lo que se refería con respecto pues precisamente a hectáreas, y se habló pues en su momento del milagro de San Martín, ¿no? Y todos precisamente pues en los últimos días hemos estado presentando pues reportajes sobre el café, el cacao, que se sabe que... A mí me preocupa mucho la situación de los palmicultores. De Vida está pendiente de lo que está ocurriendo, es decir, el biodiesel de soya argentino ha inundado completamente el país, ha ocupado el 100%, y los palmicultores que en su momento apostaron por la palma y que además tenían una alianza muy interesante pues con el Grupo Romero, precisamente para producir biodiesel de soya, se han quedado prácticamente en el aire. ¿Se está tomando algún tipo de medida para poder contrarrestar esto? Nos hemos reunido con ellos, nos hemos reunido con el grupo empresarial y con todos los actores en este proceso. Este es un tema que está siendo debatido por Indecopi y no quisiera avanzar más porque está en esa instancia. Lo que sí quisiera referir es que la palmicultura es un elemento muy importante para el proceso de sustitución de cultivos, porque conjuntamente con los otros cultivos alternativos, fundamentalmente, como usted lo dijo, Enrique, el cacao y el café, son aquellos cultivos que van a propiciar que finalmente podamos vencer al avance del narcotráfico. Doy una cifra que a veces tampoco se comenta. El año pasado hemos asistido a más de 53.000 hectáreas de cacao y de café en el país, ¿no? Es decir, le hemos quitado un espacio importante al narcotráfico porque hemos sustituido espacios cocaleros por estos productos de marca Perú, lo que ha significado una exportación de más de 250 millones de dólares solamente de cacao y de café. Esa es la salida, una de las salidas importantes a ese problema, y esto ha sido definido por Naciones Unidas como el modelo Perú, el modelo de desarrollo alternativo integral y sostenible. Estamos completamente seguros y convencidos de que estamos caminando por la ruta Pero se adecuada. le va a prestar entonces asistencia a los palmicultores, que es porque es un problema que lleva pues prácticamente un año, ¿no? Asistencia, Y hasta ahora no... dentro del ámbito de vida a todos aquellos agricultores que decidan cambiar la coca por los productos ellos ya lo habían cambiado. Exactamente. Y han quedado desamparados. Se les ha brindado asistencia, de Vida ha capacitado a muchos palmicultores, y por supuesto trataremos de colaborar para la solución de este problema. Rápidamente comentemos la noticia que se ha conocido ayer sobre el enlace de los Quispe Palomino con este cartel precisamente mal llamado de los cafeteros colombianos. ¿Qué cosa es lo que demuestra esta... Bueno, demuestra, hallazgo, Enrique, lo que siempre hemos sostenido en el gobierno, que lo que estamos contemplando en el BRAEN pequeños grupos, un remanente de Sendero Luminoso que se han convertido en mercenarios de narcotráfico. Es decir, ahí no hay ideología, no hay lucha política ni conquista del poder por la revolución, sino hay sicarios, terroristas que asesinan impunemente a fuerzas del orden y a población civil indefensa que están al servicio del narcotráfico por una paga. Y eso ha quedado absolutamente demostrado. Entonces, y finalizo felicitando, fíjese, al juez de Quimbiri y a la jueza y a la fiscal de Ayacucho que han judicializado este tema, porque finalmente se va a poder condenar y juzgar a estos elementos que no hacen sino fomentar una alianza que es criminal en esta zona tan importante del país. Muy bien, Alberto Taro, la jefe de Vida, por supuesto comentándonos pues los últimos avances, todo lo que tiene que ver con narcotráfico. Se nos quedaron temas al tintero, pero ya los comentaremos. Nos está ganando